Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Woofcast. El día de hoy vamos a hablar sobre una patología que afecta a nuestros bufis en esta época de verano, que es el golpe de calor. Un problema muy serio que afecta a muchos de nuestros pequeños y vamos a saber cómo prevenirlo y cómo identificar estos síntomas. Bueno, y Gaps, cuéntanos, ¿qué significa el golpe de calor? El golpe de calor es una afección que le da a nuestras mascotas, a los bufis, cuando no hay una regulación buena de la temperatura corporal y es una hipertermia no controlada. Llega a temperaturas muy elevadas y la mascota puede justamente, bueno, puede terminar siendo una emergencia médica. Claro, hay que tener en cuenta de que nuestros propios bufis no sudan como nosotros, de esa manera nosotros regularizamos nuestra temperatura, pero ellos regularizan por el medio del jadeo, ¿no? Y aparte de que el porcentaje de que lo que suelen sudar es a nivel de las almohadillas es muy pequeño. Entonces, el principal, digamos, motivo de cómo se puede regularizar el factor de temperatura es jadeando. Sophie, ¿y cuáles serían las causas o factores de riesgo que podrían llevar un golpe de calor en esos bufis? Bueno, principalmente es cuando está en una zona cerrada, donde no hay, mejor dicho, hay muy poca ventilación. El tema del factor de la temperatura puede llegar tal vez entre los 25, 29 y ya es un factor donde ya nuestro pequeño, su temperatura normal puede llegar entre los 39,5 a 39. Significa que ya llegando a un punto donde está acumulándose el calor, pues puede llegar a 40 con mucha facilidad. Entonces puede generar este tipo de complicaciones. Otro es el tema del ejercicio excesivo, donde en temperaturas muy elevadas, tipo entre las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues no es recomendable. Entonces es el factor donde una actividad física alta puede generar golpe de calor. Y bueno, hay razas que también predisponen a este tipo de problemas, como son los braquicéfalos, o también conocido como ñatitos, que son los bulldog, francés, inglés, los shih tzu, los pug, que pueden también predisponer a este problema porque de manera anatómica su espacio a nivel de los senos paranasales que están en esta área de aquí de la nariz son mucho más cortitos. La zona, digamos, mandibular también es, perdón, maxilar es más pequeña, entonces eso también genera muy poca oxigenación normal. Aparte que hay algunos tejidos adicionales que tienen a nivel del paladar que se conoce como paladar elongado, que también genera mayor obstrucción a nivel de la zona donde ingresa el aire, ¿no? Que es la zona de la tráquea. Gabs, muchos propietarios me han preguntado de cómo reconocer estos síntomas. ¿Cómo nos puedes ayudar? Bueno, los signos clínicos más que notamos más en estos casos es las mucosas se pueden poner hiperémicas, que significa que se ponen excesivamente rojas, o también cianóticas, que significa que se ponen azules. Eso es cuando ya no hay una oxigenación correcta. Eso sumado a una letargia también o decaimiento, que es cuando la mascota la ves postrada o sin mucha energía para pararse. El jadeo excesivo también es un signo clínico bastante importante, salivación y de todas maneras la salivación incluso se vuelve un poco más espesa, sí, más densa, más espesa, justamente porque ya estamos yendo a un grado de deshidratación mayor y hay menos saliva incluso. Bueno, también podemos evaluar las orejitas de nuestra mascota, las patitas, en general su temperatura corporal se va a sentir mucho más caliente y eso ya es en casos cuando ya la temperatura, como mencionó la doctora Sofía, empieza a aumentar de 39, 40 hasta 41 grados, incluso se ha llegado a ver hasta 42 grados. Sí, sí hemos tenido casos de esos. También hay que tener en cuenta de cuando los pequeños comienzan a estar un poco inconscientes de su entorno, están prácticamente postrados, pero no se mueven, se quedan jadeando, jadeando, y es porque ya el factor, digamos, ya, vamos a hablarlo así, fisiológico, pues está afectando a nivel neurológico, ¿no? Sí, también, bueno, aparte de temas neurológicos, también llega a un punto donde pueden vomitar, pueden tener diarreas, porque el golpe de calor no solamente afecta a nivel respiratorio, como muchos pensarán, sino también afecta a nivel gastrointestinal, neurológico, como comentó la doctora, incluso en casos ya muy extremos sí puede haber una falla multiorgánica, todos los órganos se pueden empezar incluso a fallar, hay una falla hepática, renal, o sea que sí es una emergencia médica que debe abordarse lo antes posible. Bueno, Sofi, cuéntanos cómo has abordado un caso clínico como esto.
Bueno, es complejo, identificar, siempre es importante ver de que cuando llega a la veterinaria es un pequeño que está prácticamente aturdido, con la lengua morada, así es donde lo llegué a observar, prácticamente cargado por el dueño, no sabía qué hacer, nos le habían comentado que tenía golpe de calor y nosotros lo vimos y vimos la lengua morada, que fue uno de los primeros signos que para mí fue algo resaltante. Es donde nosotros lo llevamos a la zona quirúrgica porque tenemos un área más abierta y es donde colocamos vía, hidratarlo y principalmente fue mojarlo para poder, digamos, gradualmente bajar la temperatura. ¿No? El tema de mojarlo es con agua, de temperatura ambiente del caño, no fría, para poder, digamos, gradualmente ir aprovechando y que mientras lo mojamos, le ponemos una vía, vamos a ir gradualmente disminuyendo el factor de su temperatura principal. Por más que sea redundante decirlo, es importante identificar cuando la temperatura está elevada, ¿no? De ahí, aparte de hidratarlos, intento de oxigenar. Como indiqué, los pequeños están un poco aturdidos, están un poco estresantes, por lo que el mismo factor de que no pueden respirar muy bien no se dejan oxigenar con tanta facilidad. Y eso pues va dependiendo de cada pequeño que tanto nos acepte el tema de la oxigenación. A unos nos acepta, otros no, porque es colocarle la mascarilla y eso genera un poquito más de complicaciones. Se coloca la vía, se hidrata, se baja la temperatura y con eso pues se llega a estabilizar al paciente. Obviamente se hace un análisis de sangre para poder, digamos, descartar otro tipo de patologías, hepático, renal, que pues lamentablemente, como tú lo mencionaste, puede llegar a afectar de manera secundaria, ¿no? Claro, y también medir nivel hídrico, o sea, a nivel de electrolitos también, el grado de deshidratación que puede haber sufrido la mascota. Y claro, pues, ¿cómo podemos prevenir este tipo de problemas que es bastante común? Bueno, ahora que se viene el verano, y un verano fuerte aparentemente, lo ideal siempre es que nuestra mascota tenga a disposición agua fresca, siempre, el plato lleno, ad libitum, como se dice, que tenga siempre su agüita. También, bueno, que el área siempre esté ventilada, que nunca se quede en un lugar encerrado, ni con poca ventilación o nula por mucho tiempo. En lo recomendable nunca debería pasar esto. También, bueno, evitar paseos o ejercicio excesivo en horas punta, por ejemplo, como mencionó la doctora Sofía, desde las 9 de la mañana, incluso que ya está haciendo calor y hay sol, hasta las 5 o 6 es recomendable evitar exposición directa con el sol. Si van a pasear las mascotas, que sea en un parque donde pueda tener sombra y chance de poder echarse, descansar. También tenemos la alternativa de los cool mats que se han puesto muy de moda, que son básicamente unas alfombritas de gel donde que se congelan y bueno, las mascotas ahí se echan y se relajan y se refrescan. Pero siempre es muy importante esto, ¿no? La ventilación, no temperaturas muy elevadas, ambientes muy cerrados. Y bueno, si tu mascota también es una raza predispuesta, tener esto mucho más en cuenta e incluso monitorear siempre el tema de los paseos. Ahora vamos a hacer una dinámica sobre mitos y verdades. ¿Es cierto que los bufis solo sufren golpe de calor cuando son expuestos al sol? Yo consideraría que sería un mito, ya que normalmente esto también puede suscitarse en lugares cerrados y poco ventilados. Bueno, segunda pregunta, ¿darle hielo es peligroso? Bueno, en realidad es un mito, pero depende mucho. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando una mascota que está en una hipertermia ahorita de golpe le cambias la temperatura a algo muy rápido? Por ejemplo, le tiras hielo o lo metes en una tina helada o le tiras el agua helada, eso también es contraproducente. Entonces, va a variar la respuesta, depende. Hay zonas que sí se puede aplicar de todas maneras el hielo, que son sobre todo los pliegues axilares, inguinales, zonas incluso genitales, abdomen y bueno, almohadillas también, pero no se debe, digamos, hacer un cambio tan brusco de temperatura. Bueno, Gaps, ¿es verdad de que a tu Buffy rapándolo ayuda a que sea más fresco? No, eso es un mito, completamente. El pelo en las mascotas es un insulador térmico y ayuda bastante justamente a que el calor no llegue directamente a la piel. Incluso rapándolo puede predisponer a que el pequeño sufra un golpe de calor. Tiene más chance porque el calor le cae directo. Ujú. De hecho, hay razas que tienen doble capa, como los labradores, Golden Retriever, Boyero de Berna, Alaska Malamute, Siberian Husky, entre varias otras más, que sí se puede recomendar un carding o un deslanado para retirar todo el pelo muerto, el pelo excesivo que puede causarle un poco más de calor, pero siempre es importante ir a un centro especializado para que te hagan las recomendaciones correctas. Ya terminamos en mitos y verdades.
Quisiera hacer una última pregunta que es, ¿qué recomendaciones se deben llevar a cabo por los tutores o las personas que están al cuidado de mascotas cuando ya identificamos los signos clínicos de un golpe de calor? Claro, a ver, normalmente lo principal es de que cuando ya lo ves en esa situación que es bastante estresante, es mantener la calma, ya que al momento, digamos, lo principal que se debería hacer es mojarlo. No con agua fría, helada, pero sí humedecerlo todo la zona del cuerpo para poder bajar el tema de la temperatura como principal ayuda antes de llegar a la veterinaria, ¿no? Segundo, podría ser hasta darle un poco de agua, si el pequeño lo acepta. No forzar a que tome el agua, porque eso podría generar otro tipo de problema, que puede llegar hasta una falsa deglución. Eso puede llegar a la zona de la tráquea y a eso voy el tema de la falsa deglución. Y bueno, tercero, principalmente es de manera inmediata, ya que cuando esté lo más fresco posible, llevarlo a la veterinaria de manera inmediata con las ventanas abiertas para que el tema de la temperatura no se llegue a acumular en el carro. Por más que usen el tema del aire acondicionado, preferiblemente usar el viento, digamos, natural, ya que el tema del aire acondicionado puede bajar demasiado el tema de la temperatura y puede haber un shock térmico. Gracias, Sofi, por tu compañía y por todos los tips que nos has dado. No, muchas gracias a ti igualmente por toda esa información importante de este peligro del golpe de calor. La verdad es que sí, hay que estar muy atentos ahora. Gracias a todos los oyentes de Ufcast. Los esperamos para el siguiente episodio y no duden cualquier cosa, consultar con su médico veterinario de confianza.